Aprovechamos para poner ya el foco en la industria cripto. Tenemos con nosotros a Alberto Fernández, es profesor del programa de Blockchain e Innovación Digital del IEB. Alberto, muy buenas, feliz año nuevo. Muy buenas tardes, feliz año nuevo y muchas gracias por invitarme de nuevo. Alberto, cerramos 2022 con bastantes turbulencias en el mercado cripto. Sé que es cierto que siempre que hablamos de criptomonedas es inevitable hablar de volatilidad, pero bueno, una crisis como la de FTX, en la que además hablábamos de una crisis de gestión, una crisis de imagen de una empresa, arrastraba también y ponían el foco a otras muchas compañías ligadas a esta industria y ponía también un poco en jaque el ánimo de muchos inversores que, por ejemplo, en el momento de auge en 2021 entraban, ¿no?, en este universo e intentaban adentrarse, incluso muchos de ellos haciendo sus primeros pinitos en el mundo de la inversión, a pesar de las advertencias que siempre hacemos, ¿no?, cuando hablamos de cripto o de cualquier otro activo, que al final hay que conocerlo bien o, al menos, si no se conoce bien, conocer bien los riesgos a los que nos exponemos. En una primera reflexión, Alberto, sobre cómo cerramos 2022 y cómo encaramos 2023, ¿cómo estás viendo la fotografía general? Bueno, 2022 ha sido un año que ha sido muy desfavorable para el mundo cripto. No solamente ha sido FTX, también hemos tenido el desplome de Terra, muchas múltiples empresas que han quebrado, precisamente por no hacer las cosas bien como las tenían que hacer. Entonces esto ha estado provocando lo que comentabas, que los inversores, pues muchos de ellos, sobre todo los inversores pequeños, pues han huido por el riesgo de ver estas pérdidas. Y por otro lado, sí que es cierto que lo que ha provocado FTX es un cambio de paradigma en cuanto a la confianza. Todos los intercambiadores de criptomonedas pues han tenido que poner las pilas y decir, vale, pues para dar más confianza vamos a hacer unas pruebas de reserva, vamos a hacer unas pruebas de pasivos para que la gente pueda estar, para que los usuarios, ya sean institucionales o retail, estén más seguros. Pero esto ha provocado también que muchos de estos usuarios practiquen la autocustodia, es decir, que ellos sean los que gestionen las claves privadas para poder operar con sus activos. Y esto lo que ha hecho también es bajar el nivel de negociación que se estaba haciendo con las criptomonedas. Esto es la parte que tenemos en el último trimestre de 2022, que fue pues, muy negativo, pero empezamos ahora con una ligera subida, con un aumento de la confianza y se está viendo ya un nivel de negociación mayor en el mercado, con apuntes positivos, como que, por ejemplo, los intercambiadores de monedas que son descentralizados han aumentado el volumen, sobre todo los que se encargan de la parte de derivados, han captado una gran parte del negocio que estaba haciendo FTX. Y esto también cambia una tendencia de mercado y lo que apunta es que la adopción, el conocimiento sobre la autocustodia cada vez es mayor, en detrimento de las quejas o las manifestaciones que podría hacer los varios CEOs de exchanges de intercambiadores de criptomonedas muy importantes, en los que, decía que la gente no estaba preparada, los usuarios comunes no estaban preparados para practicar autocustodia. Yo creo que esto cambia la forma de funcionar. Ahora vamos a unos entornos en el que los usuarios van a tener más protagonismo y las empresas que se dedican a dar estos servicios van a ser facilitadores del negocio. Ya para acabar, si tomamos como referencia el índice de volatilidad histórica de Bitcoin, aún no hemos alcanzado mínimos históricos y estamos en un entorno en el que este año pues, hay un elemento nuevo y es la recesión y el aumento de los tipos de interés que nunca en el tiempo de las criptomonedas había estado en un valor tan alto y entonces puede hacer que el comportamiento sea muy distinto durante este 2023. Bueno, claves muy importantes. Hablabas de la autocustodia, Alberto, y de cómo podría ser también una tendencia, ¿no?, que se mantenga a lo largo de este 2023. Por cierto, nos han llamado bastante la atención los últimos movimientos de Cardano y Solana. Hemos visto cómo se han disparado en estas últimas 24 horas y, bueno, también podríamos hablar del acumulado de la semana, ¿no? Pero en las últimas 24 horas, por ejemplo, la subida de Solana supera el 20%, en el caso de Cardano está rondando el 12%. ¿Qué hay tras estas subidas? Y sobre todo, porque siempre tendemos a hablar más de Bitcoin, Ethereum, al ser las que mayor capitalización poseen, pero sí que es cierto que no hay que descuidar otros proyectos en foco que puedan resultar interesantes y que también pueden estar ganándose la confianza de los inversores. ¿Qué habría tras estas subidas?
Lo que hay detrás de estas subidas son los anuncios de noticias que son positivas para la comunidad, nuevos proyectos que están saliendo y no solamente nos tenemos que limitar a Solana y a Cardano. Tenemos, por ejemplo, Cosmos, que lleva una subida de un 10% y muy súbita. Tenemos a Ethereum, que acumula una subida del 5%. Y esto es en parte por la confianza nueva, la confianza positiva que hay sobre los nuevos productos de finanzas descentralizadas que se empiezan a lanzar. También tiene que ver con las noticias positivas que hay en cuanto a cómo se puede cumplir con la regulación dentro de estas aplicaciones de finanzas descentralizadas y el cumplimiento con el roadmap que están teniendo todos estos proyectos. No son solamente los únicos, hay muchos más. Hay proyectos actualmente que están medio en construcción que igualmente se empiezan a subir. Tienen subidas que son súbitas, aunque bueno, también sabemos que estas subidas tan repentinas, si no son muy sostenidas, suelen acumular pérdidas en las semanas siguientes. Por lo tanto, siempre tenemos que actuar con cautela y muchas de ellas están provocadas por una euforia, por una noticia que es positiva, que es bien acogida dentro de la comunidad, pero que tenemos que coger con pinzas. En el mundo del software, hasta que los productos no están funcionando, no podemos contar como que tienen la funcionalidad completa, y en el mundo de cripto es aún más complejo, porque no solamente hace falta que funcionen, sino que también haya liquidez y que haya usuarios que estén trabajando con ellos. Por cierto, Alberto, teniendo en cuenta que hablábamos un poco de la desbandada de inversores, bueno, estamos siendo quizás un poco más sensacionalistas, ¿no?, al calificarlo de esta forma, pero bueno, sí que vimos una salida de inversores significativa a final de 2022. En términos generales, aunque nos lo decías un poco en la primera respuesta, ¿cómo estáis apreciando los ánimos, el sentimiento inversor en el mercado cripto de cara a adelantarnos un poco, ¿no?, a cuál podría ser la escena, al menos en la primera mitad de este año? Lo que estamos percibiendo nosotros desde el punto de vista de los inversores institucionales es que acaban de volver a tomar un poco conciencia y quieren volver a entrar. No consideran que hemos llegado a lo que son los suelos para poder entrar en inversiones, pero sí que consideran que es el momento de empezar a promediar para hacerse con una cartera de cripto mayor. Y esto históricamente siempre ha funcionado de la siguiente manera. Primero empiezan los institucionales más pequeños a hacer estas inversiones de tipo promediado y luego seguro que van a empezar a entrar también los institucionales grandes. La última parte que se suma al carro siempre son el mercado retail y suele ser cuando ya está, digamos, la curva de crecimiento bastante más arriba. Entonces, en el punto en el que estamos ahora, es que volvemos a ver interés en esta inversión, en esta diversificación de los activos que tienen las empresas migrando a activos digitales. Y hay una tendencia muy interesante también que estamos percibiendo, que está empezando a crecer exponencialmente, y es el de la tokenización de activos digitales que son más tradicionales. Es muy probable que ya a final de este año empecemos a ver aplicaciones de intercambio de activos digitales tokenizados que representen pues desde acciones, desde índices a también, por ejemplo, metales físicos con los que se pueden interaccionar. Por supuesto, siempre con las herramientas de garantizar la prevención del blanqueo de capitales y el Know Your Customer, pero ya estamos hablando de un entorno que es totalmente digital. Así que también ahí vemos que se va a empezar a derivar bastante dinero. Y la última parte que es reseñable acerca de qué estamos viendo en cuanto a las inversiones es que estamos viendo que muchos traders que son institucionales del mundo financiero tradicional, como el Forex, se están empezando a pasar a derivados también en cripto. Vemos que hay una tendencia y que el mercado realmente está requiriendo de herramientas para que estos traders puedan hacer operaciones con futuros, sobre todo futuros de cripto. Pues nos quedamos con esa perspectiva, con ese análisis. Alberto Fernández, profesor del programa de Blockchain e Innovación Digital del IEB. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.